Hola, continuaremos con la aplicación del cálculo integral en el marco de la geometría. La aplicación de la integral desde un punto de vista geométrico no se limita al cálculo de figuras planas. En este apartado vamos a extender la aplicación de la integral definida al cálculo de volúmenes, considerando al plano cartesiano como inmerso en un espacio. Como detalle relevante, podremos decir que estos volúmenes de revolución no necesariamente deben estar tabulados en la geometría convencional. Procedemos a demostrar nuestro primer teorema y luego un ejemplo de aplicación que evidencie nuestras conclusiones. Volumen de un cuerpo de revolución. Concepto. Volumen de revolución. B es un volumen de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje horizontal la región que queda por encima del intervalo cerrado AB y por debajo de la función no negativa f, considerando al plano como inmerso en el espacio. La siguiente figura, realizada con matemática de la función raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado con x que pertenece al intervalo cerrado 0,2, ilustra este concepto. Veamos los formalismos. Teorema, volumen de revolución. Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces el volumen de revolución B sub AB engendrado por f está dado por la siguiente expresión. Demostración. Emplearemos el método de demostración directa, valga decir, partir de nuestras hipótesis hasta arribar a nuestra tesis. Consideremos una función f de x que describe una gráfica como la siguiente. En ella hemos practicado una partición P con elementos x sub 0, x sub 1 hasta x sub n en el intervalo cerrado AB, donde el primer elemento de la partición coincide con el primer elemento del intervalo cerrado y el último elemento de la partición con el último elemento del intervalo cerrado. Si consideramos la subpartición x sub k menos 1, x sub k y los valores mínimos absolutos m sub k y máximos absolutos m sub k de f en ese intervalo, resulta que el volumen de revolución b sub k quedará comprendido entre dos discos, uno por defecto y uno por exceso. Esta idea puede ser expresada algebraicamente mediante la siguiente desigualdad triple. Realicemos aquí un breve paréntesis para explicar dos conceptos. En primer lugar, por teoremas de continuidad, en ese intervalo están garantizados los mínimos absolutos y máximos absolutos. Y también descargamos nuestra hipótesis de continuidad de la función f. Otra idea es la de resaltar nociones geométricas. Un disco posee un volumen que depende de su espesor h y radio r, siendo su fórmula pi por radio al cuadrado por h. Esto explica los extremos de la desigualdad triple anterior. Estos gráficos son intuitivos y permiten moderar nuestras ideas. El gráfico izquierdo permite visualizar el disco por defecto, cuya fórmula de volumen está dada por pi por el mínimo absoluto de la función en el intervalo x sub k menos 1 al cuadrado, mientras que el gráfico derecho permite apreciar el disco por exceso del volumen pi por el máximo absoluto de la función en el intervalo x sub k menos 1 elevado al cuadrado, siempre considerando el intervalo x sub k menos 1, x sub k. Puesto que el volumen de revolución total no es otra cosa que la suma de los volúmenes de revolución en cada una de las subparticiones, será evidente la siguiente desigualdad.
particular, cuando la norma de la partición tienda a 0, se cumplirán las definiciones de integral inferior y superior para la función continua pi por f de x al cuadrado. Y como pi por f de x al cuadrado es integrable, resulta cierto también que las integrales inferior y superior coincidan. De tal manera que el volumen de revolución solo puede ser la integral buscada. Con esto llegamos a nuestra tesis. Veamos a continuación un ejemplo de aplicación muy intuitivo que permita contrastar este resultado con nuestro conocimiento de la geometría elemental. Calcular el volumen de revolución de la curva engendrada por la función f de x igual raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado para x que pertenece al intervalo cerrado menos 2, 2, cuando y en torno al eje de abscisas. En esta integral hemos hecho uso de nuestra tesis y luego hemos considerado para ella nuestras condiciones de contexto. Más tarde hemos procedido a su solución estándar. Efectivamente, este valor en unidades de volumen corresponde a una esfera de radio 2, cuyo gráfico se mostró al comienzo de estas líneas. Hasta pronto.